Como venimos haciendo una proyección de lo que es las predicaciones en este tiempo. Como habíamos visto hace 2 semanas, que cuando Dios viene a nuestras vidas, lo que hace es ordenar nuestra vida, ordenar nuestra casa, para que nosotros podamos tener una nueva manera de ver las cosas. La semana pasada vimos que era muy importante poder tener nuestra fe enfocada en Jesucristo, poniendo nuestros ojos en Dios para poder alcanzar nuestras metas y las cosas que nos podemos plantear delante de Dios. Y siguiendo con esta línea de pensamiento, vamos a leer la palabra de Dios así en el libro de Mateo, en el capítulo 17. En el capítulo 17, verso 14 al verso 21. Y dice así en el nombre de Jesús. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, delante de Jesús vino un hombre y se arrodilló, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y otras veces en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero ellos que dicen, no hay nadie acá, ellos que dicen, no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Jesús se enojó. Jesús se indignó porque sus discípulos estaban viendo todas las cosas que habían acontecido por mano de él y las cosas que habían hecho y había algo que estaba fallando. Jesús se enojó. Dice, tráemelo acá. Y dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Evidentemente lo que hicieron los discípulos fue exactamente lo que hizo Jesús. Fue de agarrar, reprender al enemigo, reprender al demonio, pero el resultado que tuvieron fue un resultado totalmente distinto al que tuvo Jesús. Y sigue diciendo, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Otra vez el Señor diciendo, si tienen fe, un poquito de fe, nada será imposible. Pero acá en este texto, en el versículo que sigue, el Señor los desafía un poco más. Lo que está haciendo en esta tarde es desafiarnos un poco más, no solamente a creer que Dios lo puede hacer, sino que en este tiempo Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Y dice el verso 21, pero este género no sale sino con oración y con ayuno. No sale con oración y con ayuno. Es la única manera. Hay veces que nosotros tenemos que hacer algo más para que las cosas sucedan. No solamente creer que Dios lo puede hacer, sino que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para que podamos ser portadores de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de ser un siervo, un instrumento útil en las manos de Dios. Solamente tenemos que hacer un poquito más, la milla extra, un pasito más. Solamente no alcanza con creer. Con creer nos alcanza ¿para qué? Para ser salvos. Pero si queremos una victoria más grande, tenemos que comenzar a desarrollarnos como instrumentos en las manos de Dios. Por eso, el título de este mensaje le puse, sin batallas no hay victoria. Hay veces que hay batallas que las gana el Señor, te las da. Es más, dice la palabra de Dios que Él ya venció al enemigo y lo puso debajo de los pies, debajo de la iglesia. Pero hay batallas que tenés que enfrentar. Hay batallas que vas a tener que pelear. No la va a poder hacer otro, no la puede hacer nadie, solamente lo tenés que hacer vos. Porque Dios lo que quiere hacer con tu vida es que vos comiences a desarrollarte, que comiences a crecer, que comiences a forjar esas herramientas, esas armas espirituales que Dios pone en cada uno de nosotros para poder lograr y alcanzar los propósitos de Dios en cada una de nuestras vidas. Aquí en este texto podemos ver claramente en esta historia que la fe es sumamente importante para poder ver los milagros que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero como dijimos recién, Dios quiere un pasito más. Nos está exigiendo un poquito más. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos bien quieren ver cosas grandiosas que Dios puede hacer con cada uno de nosotros? No con el pastor de Estados Unidos, no que el de allá que vemos por YouTube, que ve cosas que están buenísimas. Con nosotros, con vos, conmigo. Yo lo quiero. Pero el Señor nos está desafiando. ¿A qué? A que nos internemos en la presencia de Dios, a que oremos, a que ayunemos, a que busquemos para que nuestro crecimiento sea un crecimiento totalmente poderoso en Dios.
Para que tengamos en cuenta, todo el tiempo estamos en una guerra espiritual. Lo que estuvimos haciendo cuando cantamos, estamos desafiando al enemigo, estamos venciendo a través de las alabanzas, estamos guerreando a través de las alabanzas. Pero no solamente queda con eso. Dice, la guerra espiritual es una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y los demonios. Y muchas veces Dios quiere usar tu vida. Quiere usarte a vos joven, a vos que ya estamos grandes, los que estamos hace mucho tiempo. Dios quiere usarnos. Dios quiere usarte para que su gloria sea manifiesta en cada una de nuestras vidas. Dios quiere hacer grandes cosas, grandes milagros con cada uno de nosotros. Pero acá en esta parte depende de mí, depende de vos. ¿Estás queriendo algo nuevo, algo diferente, algo mejor en tu vida? Tenés que comenzar a batallar, tenés que comenzar a luchar, porque lo que Dios tiene para vos es mucho más grande de lo que venís recibiendo en este tiempo. Satanás es nuestro enemigo y busca destruir tu fe. Quiere destruir tu confianza en Dios, quiere destruir tu relación con Dios. ¿De qué manera? Como le pasó a los discípulos, reprendieron un demonio y ese demonio no salió. Reprendieron un demonio y ese demonio no les hizo caso. Se les burló y como que empezaron a preguntarse, ¿por qué nosotros no pudimos? Hicimos lo mismo que vos, Señor. Pero el Señor le dio la clave. Hay que internarse en un momento de intimidad con Dios. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que estar sumergidos en su presencia, porque cuando sumergimos en su presencia, el poder y la autoridad que Dios tiene viene sobre nosotros y nos da poder para reprender a los demonios y que los demonios se vayan en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren más de Dios? Tenemos que comenzar a dar un pasito más para poder alcanzar las promesas de Dios sobre nuestra vida. Vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 6, del verso 10 al 13. Dice en el nombre de Jesús, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es mi fuerza, no es mi capacidad, sino que es Dios en nosotros. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Una vez más el Señor nos demanda a que tenemos que hacer algo más. Es comenzar a vestirnos con la armadura de Dios, que como habíamos visto en las clases de guerra espiritual, es esa armadura que comienza a cubrir nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, para poder estar preparados para la batalla. ¿Cuántos soldados de Cristo hay acá? Amén. Somos soldados de Cristo y tenemos que estar preparados porque el enemigo quiere destruirte. El enemigo quiere venir a robarte, quiere hacer totalmente que tu vida no tenga sentido. Pero sin embargo Dios viene a nuestras vidas para levantarnos como instrumentos útiles en sus manos. Esta guerra espiritual, como dijimos, se libra en el ámbito espiritual, pero repercute en cada una de nuestras vidas en lo cotidiano. El enemigo muchas veces está interviniendo, está trabajando en lo espiritual, pero afecta tu vida a veces en lo emocional, en tus pensamientos, en tu economía, en cosas que nosotros muchas veces no sabemos de dónde vienen estas cosas. ¿Por qué me pasó esto? Si yo venía bien, yo venía tranquilo, venía orando un poquito, venía creyendo un poquito más en Dios, pero ahora me pasa esto y otra vez yo estaba otra vez pobrecito de mí. Otra vez, son cosas que nos pasan y el enemigo es poniendo trampas, poniendo todas esas cosas. Pero acá, como lo dice su palabra, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios tiene grandes cosas para aquellos que le buscan. Grandes maravillas tiene preparada Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Dios quiere hacer un milagro no solamente en tu vida, sino quiere hacer un milagro a través de tu vida. Vos vas a ser el factor de cambio para tu casa, tu familia y todos los que te rodean, porque estás creyendo en un Dios que es todopoderoso. Seguimos leyendo más adelante ahí en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 3 al 5. Y nos dice el Señor, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Cuando tenemos algún problema no tenemos que andar a las trompadas, a las patadas, como muchas veces tenemos ganas de salir corriendo y patear todo. No, eso lo hace
Lo hacíamos antes cuando no conocíamos a Dios. Pero ahora, el Señor nos dice, el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, ¿en quién? Poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Y sigue diciendo, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dios te está diciendo por medio de su palabra que vos lo vas a poder lograr, que vas a poder alcanzar porque estás poniendo su fe y tu confianza en Él. El enemigo te va a decir, mentira, vos no podés. Vos te equivocaste, ya está, estás desechado. Vos, ¿qué me vas a venir? ¿Qué vas a querer orar vos? No te temas el tiempo, no pierdas tiempo porque no te va a escuchar. Eso es una mentira que el enemigo pone en tu mente, la cual tenemos que llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Porque el Señor Jesucristo nos dice en todo momento que todo lo podemos en Él, porque Él es el que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos dice su palabra. Nuestras armas espirituales que tenemos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? ¿De qué manera las podemos usar? Dijimos, una tremenda arma que tenemos espiritual es la oración. Cada vez que yo me sumerjo en oración, algo comienza a ocurrir en el mundo espiritual. Cada palabra que vos decís, cada palabra que vos estás hablando, está repercutiendo en el ámbito espiritual. Estás haciendo que el enemigo comience a retroceder, que las artimañas del enemigo comiencen a ser descubiertas, comiencen a ser reveladas. Dios te va a empezar a mostrar en qué trampas te quiere hacer caer. Porque con la oración hay un tremendo poder que viene sobre tu vida. Otra arma que tenemos es el momentos de intimidad. Esos momentos de intimidad donde yo a veces no sé qué decir, no sé qué hacer, pero voy y digo, Señor, acá estoy. Te necesito y empiezo a adorarlo, empiezo a alabarle, empiezo a saltar y decirle, Señor, esto es lo que estoy necesitando en este tiempo. Dios comienza a orar, Dios comienza a bendecir, Dios comienza a formar alrededor tuyo un vallado, algo, un perímetro que nada ni nadie te va a poder tocar, porque estás sumergido bajo la poderosa mano de Dios. Otro punto que podemos ver otro poder que tenemos es la meditación de su palabra. No alcanza solamente con leer la palabra de Dios y nutrirnos de las historias bíblicas que nos hacen tanto bien, sino comenzar a decir, Señor, ¿qué tengo que aprender con esto? ¿Qué me querés decir con esto? ¿Qué necesito buscar a través de esto? ¿A quién puedo bendecir con esto? Cuando comenzamos a masticar la palabra de Dios de esa manera, vas a comenzar a entender y a ver que Dios te está hablando, que Dios te está dando una palabra específica para bendición, para que vos puedas vencer todo tipo de obstáculos en el nombre de Jesús. Y por sobre todas las cosas, esta es la parte que más me cuesta a mí, ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Cómo me cuesta muchas veces, ¿Cuántos desobedientes hay acá? Nos cuesta muchas veces, hermanos, nos cuesta ser obedientes a la palabra de Dios. Sabemos que si buscamos a Dios voy a tener la victoria. Pero muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro modo. Yo puedo, yo voy a hacer esto, yo lo voy a hacer. Y nos damos cuenta que cuando metimos la pata, nos dimos cuenta que nosotros solo no podíamos. Ser obediente a la palabra de Dios, tener momentos de intimidad, en oración, y todo eso trae un poder sobre nosotros que el enemigo tiene que huir. Cuando te ve el enemigo tiene que huir. Le va a pasar lo mismo que dice, cuando dice la palabra de Dios, que delante de su presencia no hay nadie que le pueda hacer frente, delante de nuestro Dios. Y cuando nosotros tenemos esos momentos de intimidad, Dios está con nosotros y por donde vayamos nosotros, el enemigo va a tener que huir. Las enfermedades van a tener que huir, los problemas van a tener que huir, porque Dios está con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios está con cada uno de ustedes. Si empezamos a utilizar cada una de estas armas poderosas, iremos conquistando cada uno de los obstáculos que el enemigo ponga en tu camino. ¿Cuáles son? ¿Será tu familia? ¿Será que tus hijos? ¿Serán tus amigos que muchas veces no sabes cómo hacer para predicarles, para decirles que lo que están viviendo tiene solución, que hay un Dios que todo lo puede, pero muchas veces no nos animamos? ¿Cuál será tu situación? ¿Cuál será la batalla que tienes que luchar en este tiempo y no sabes cómo enfrentarla, cómo empezar? Te desafío en el nombre de Jesús. El Señor te desafía a que te internes un momento en la presencia de Dios.
que te comiences a buscar a ese Dios que todo lo puede y vas a ver que tu vida va a ser totalmente transformada y renovada. Y ya para terminar, les quiero contar una pequeña historia de un joven de 20 años, hablando de guerra, que estuvo en una guerra real, física, aquí. Es más, en nuestro país, acá, la guerra de Malvinas. Este muchacho, el apellido Poltronieri, fue a la guerra con 20 años como soldado conscripto. Lo mandaron obligado, tuvo que hacer servicio militar, a la instrucción, vino la guerra de las Malvinas, lo mandaron al frente de batalla. Así tuvo que participar de la batalla del Monte de Dos Hermanas, una de las 3 batallas más importantes en lo que fue el avance británico hacia la capital de Puerto Argentino, llevado a cabo los días 11 y 12 de junio de 1982. ¿Cuántos saben de la guerra de Malvinas? Conocemos, pero muchos no conocíamos de esta historia. Dice, frente a la orden de retirada de sus comandantes, Poltronieri le dijo a sus compañeros que él se quedaría cubriéndolos, ya que él no tenía familia y ellos sí. Yo leyendo un poco más la historia, Poltronieri, este muchacho, sí tenía familia. No tenía esposa e hijos, pero tenía madre, tenía padre, tenía hermanos. Y él le dijo a sus compañeros, vayan, yo los cubro. Un muchacho de 20 años. Y sigue diciendo, Poltronieri resistió al avance británico con una ametralladora pesada, Mac, que le permitió el repliegue de sus 120 compatriotas. Antes de abandonar la posición, Poltronieri fue casi alcanzado por un misil antitanque, LAU, disparado a corta distancia. Lo que dice que este muchacho agarró con su ametralladora, corría de un lugar a otro, tiraba tiros de acá, pegaba un zapucay, corría para el otro lado, tiraba tiros del otro lado. Y de esa manera, él solo pudo detener a un batallón del ejército inglés. El ejército inglés tenía un armamento especializado. El ejército inglés tenía trajes térmicos. El ejército inglés tenía visión nocturna. Sin embargo, por un joven decidido a defender su tierra, pudo detener a todo un batallón. Llevándolos nosotros a este mundo espiritual. ¿Cuánto más Dios puede hacer con nosotros cuando nos disponemos a buscar de Dios en su presencia y hacer que el enemigo retroceda? Porque nosotros tenemos una esperanza, tenemos una promesa mayor, que es una eternidad en los cielos. Este muchacho estaba dispuesto a morir por su patria, a morir por sus compañeros. Si cada uno de nosotros tuviésemos ese corazón de decir, yo voy a morir a mi carne para que mi amigo se salve. Voy a morir a mi carne, voy a buscar más de Dios para que mi familia se salve. Para que mis amigos conozcan que hay un Dios que puede transformar todo tipo de situación. No termina ahí esa historia. Dice, además de su defensa en Dos Hermanas, Poltronieri tomó nuevas posiciones más tarde esa mañana en el valle del Monte de London. Se unió a otro escuadrón y volvió a abrir fuego durante el día con una ametralladora y con un fusil. Hermanos, era un Rambo. Hermanos, era un Rambo. Un joven como ustedes, como yo, un joven lleno de pasión por su tierra, lleno de pasión por su familia. Y eso es lo que Dios está queriendo despertar en nosotros. Hombres, mujeres, varones, niños, jóvenes, llenos de pasión por la tierra prometida, llenos de pasión por nuestra familia, llenos de pasión por nuestros amigos, por todo. Porque Dios quiere hacer algo grande con cada uno de nosotros. El llamamiento es, ¿quién quiere pagar el precio? Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. En este caso, el muchacho había dispuesto su vida para salvar a sus amigos, su vida por su patria, su vida. Y Dios lo que quiere de nosotros es que nosotros muramos a nuestra carne y crezcamos para Dios. Que nos levantemos en el poder de su fuerza, que podamos vestirnos toda la armadura y estar firmes para hacerle frente al enemigo. Que cuando el enemigo venga nos encuentre preparados diciendo, yo te conozco, diablo, yo sé lo que venís a hacer, pero en el nombre de Jesús te vas de acá. ¿Y sabe con quién quiere hacer esto? El Señor. ¿Saben con quién lo quiere hacer? Con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Solamente el Señor demanda que te internes en lo secreto.
en lo privado, que comiences a buscar esas armas que son poderosas en Dios para vencer todo tipo de obstáculos. ¿Cuántos tienen algún imposible acá en esta mañana? Yo tengo cosas imposibles. Yo hay batallas que todavía las tengo que luchar día tras día. Pero en el nombre de Jesús me quiero animar al desafío que el Señor me hace de decir, ¿quién quiere? Y yo quiero. Y si alguien más quiere, les invito a que les pongamos de pie y que comencemos a levantar nuestras manos y decirle, Señor, yo quiero ser un siervo en tus manos. Yo quiero ser un instrumento útil en tus manos. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios los use? Jóvenes, cada uno de mis hermanos comencemos a soñar en las cosas grandes que Dios puede hacer con cada uno de nosotros si nos disponemos delante de su presencia, decir, Señor, yo quiero ser un siervo útil en tus manos. Señor, yo separado de ti nada puedo hacer, pero contigo, Señor, voy a poder alcanzar, voy a poder bendecir, voy a poder ser un portal de bendición. Cada vez que vos te pongas a orar, el enemigo va a comenzar a retroceder en tu casa, en tu familia, por quien vos estés orando. Dios va a comenzar a hacer milagros a través de tu vida. Dios va a comenzar a obrar de tal manera para que vos y yo podamos tener las experiencias de decir, mi Dios todo lo puede. Que no sea solamente una historia, algo que nos contaron, algo que vimos hacerlo en otro, sino que mi Dios está conmigo y me acompaña y va delante de mí. Porque dice que el Señor, nosotros no estamos peleando solos. Él va delante de nosotros como poderoso gigante, atrayendo, defendiendo y quitando todo impedimento para que cada uno de nosotros podamos caminar y avanzar hacia lo que Él le ha prometido para cada uno de nosotros. Hermanos, es tiempo de levantar nuestras manos a los cielos.